nuestro espacio sobre educar en valores. Es un gusto hoy recibir al señor Alejandro Cantón. Él es profesor en Ciencias de la Educación, es también licenciado en Gestión Educativa, es actualmente supervisor regional de Dirección General de Educación Secundaria en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Tiene muchísimos años de docencia, también ha estado en la dirección de escuelas y es por ello que con él vamos a hablar de las escuelas justamente, del rol de la escuela. Y también es un gusto, nos visita Ezequiel Rogante, es docente, es comunicador social y es diplomado en escucha. Ha sido también desde su docencia varias veces tutor de cursos. Ya vamos a conocer de qué se trata este rol, porque hoy nos interesa hablar de los jóvenes, de los adolescentes, de las adolescencias, sus preocupaciones, sus intereses y cómo vemos desde la sociedad el rol de la escuela. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer enorme tenerlos y juntos, porque sabemos... Juntos, sí, hemos trabajado muchos años juntos. Exacto. Y es una alegría reencontrarnos en este living. Bueno, me encanta poder hablar, y hace un ratito comentábamos sobre un documento que se llama Habitar la Escuela. Bueno, ya esa palabra me cerró muchísimo cuando hablamos de ocupar esos espacios, con vos ese lo hemos hablado bastante. Alejandro, desde hoy, tu mirada desde actual, desde esta situación en la que te encontrás como inspector, podemos decir, contanos, ¿cómo ha sido este trayecto y ya mirar un poquito más desde afuera? Y sí, bueno, nosotros venimos de 2 años difíciles Sí. que tuvimos que afrontar desde las escuelas tanto privadas como públicas, ¿no es cierto? Pero bueno, este es el momento de reflexionar sobre cómo volvemos a la presencialidad, cuáles son los vínculos que se dan en la escuela, pensar la escuela desde el interior. Por eso este documento que hoy les comparto tiene que ver con cómo habitar la escuela post-pandemia, cómo habitar la escuela en las relaciones de la convivencia, en los sentidos que tiene la educación en estos tiempos, en los sentimientos de los estudiantes, sus familias. Estamos viendo últimamente muchos videos de peleas en las escuelas, que todo se viraliza muy rápido y queda la escuela en un lugar que no es el que la escuela merece. Por eso a veces cuando se habla de violencia escolar, yo me resisto a esos términos, porque digo, es violencia que se da en el marco de la sociedad y que obviamente repercute en la escuela, pero bueno, es el lugar donde nosotros, quienes estamos formados para trabajar en la escuela, tenemos que pensar cómo habitar esta nueva escuela post-pandemia. Bien, y me encantó, bueno, en especial algo que hablaba de encontrar un espacio que sea común cuando realmente cada uno y cada una vienen de situaciones tan diferentes y sobre todo somos todos tan diferentes, ¿no? Me encantaría que nos cuentes esto que yo marcaba, este rol de tutor. Has acompañado muchas veces, digo cursos, pero en general son individualidades que forman cursos en las escuelas secundarias especialmente, en esta transición tan particular que tenemos desde niños adolescentes y de allí, bueno, tal vez a la universidad o a la vida. Mira, en esto de, como recién decía Alejandro, esto de habitar la escuela, el rol del coordinador, del tutor y el rol del docente en general, Claro. y cualquiera sea el rol y la función que desempeñen en la institución, tienen como propósito esto, acompañar a todos los agentes que estamos en la escuela a habitar la escuela, que no es ir a la escuela ni estar en la escuela, sino que habitar es apropiarnos, estar presentes en este presente que es la escuela, y es un hacer escuela y un ser parte de la escuela, ser estudiante, ser docente, ser y todo lo que implica ser, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Muchísimas veces. Por eso creo que acá aparece algo que Alejandro seguramente va a coincidir, que tiene que ver con lo que detectamos en pandemia. Antes de la pandemia se hablaba de esto de aulas heterogéneas, la planificación diversificada, esto de decir atender a las individualidades. Antes de la pandemia para los docentes era una locura, era imposible pensar que un docente se podía encargar de cada estudiante en particular y planificar para cada uno y pensar un recurso para cada uno, porque de verdad decíamos, son tantos en el aula. Bueno, la pandemia nos exigió planificar uno a uno. Claro, ¿sí? Poder atender, y creo que en esto, en el rol del coordinador, en el rol de cualquiera, como decíamos, cualquiera sea la función que desempeña en el colegio, fue
atender a cada uno de los estudiantes, a sus realidades, a sus familias, a su contexto, a sus posibilidades. Y hoy, en esta vuelta a la presencialidad, habitar la escuela es esto, habitar con todos y que cada uno pueda sentir que ahí está su espacio. Y es allí donde surgieron, como otros, estos términos que hablan de esas inteligencias, distintas, ¿no? O múltiples, como se llamó en algún momento. Esto de, respetar el aprendizaje que cada uno y cada una tiene y los tiempos, sobre todo. Bueno, ahora hubo notoriamente un desfasaje entre lo que cada uno tenía como acceso, por ejemplo, a la virtualidad en aquella pandemia, en aquel aislamiento, y hoy nos encuentra esa presencialidad, con estas falencias, con estas diferencias. Entonces, hoy yo quiero hablar también de los jóvenes, quiero decir que en algún otro momento lo vamos a hacer con los jóvenes, porque nos encantaría que así fuera, pero digo, hablar también de sus problemas, porque pareciera que no los tuvieran. Digo, uno como adulto ve y dice, ay, los jóvenes a esta edad están en otra, porque no tienen estas preocupaciones. Pero Alejandro, desde tu mirada, contanos cuáles son esas preocupaciones, cuáles son sus intereses. Bueno, como bien lo planteaba Ezequiel, esto de reformular el rol es volver a trabajar el oficio de estudiante, del joven este que estás diciendo, pero en la escuela. Entonces, ese rol de oficio de estudiante hoy lo tenemos que resignificar en esta escuela pospandemia, en esta escuela de la presencialidad. Si hay algo que nos dejó la pandemia, algo bueno, es esto que planteaba Ezequiel de trabajar las cuestiones de la retroalimentación, de la evaluación formativa, de que cada docente trabaja en interacción más directa con los estudiantes, pero también nos dejaron otras cuestiones que tienen que ver con lo que recién planteabas, el tema de las desigualdades sociales, que también expuso a una sociedad y a los jóvenes y a la familia en un lugar que no fue el mejor. Hoy estamos todos en la presencialidad y tenemos que garantizar que esto se dé y que se dé de la mejor manera. Por eso tenemos que trabajar teniendo en cuenta la condición de los jóvenes, como lo planteabas, y teniendo en cuenta las emociones, los sentimientos, el pensar de los jóvenes. Y como ya tenemos un trabajo, como recién lo planteaba en el tema de trabajar evaluación formativa y una manera de retroalimentación mucho más directa con los jóvenes, esto nos permite verlo con mayor individualidad. Pero para eso tenemos que hacer acuerdos en las escuelas, en todas las escuelas secundarias, es un nivel que lleva unos estudiantes o unos jóvenes con ciertas características, identidades que necesitan de un seguimiento, de un acompañamiento mucho más profundo. Y que a veces los profesores no cuentan con esa herramienta para trabajar lo emocional. Bueno, hoy la provincia plantea volver a mirar la escuela, habitar la escuela desde otro lugar, tener en cuenta los intereses de los jóvenes, trabajar sobre los saberes emergentes de los jóvenes, que ya lo veníamos trabajando. Con ese tenemos experiencias porque hace muchos años que trabajamos entender la escuela de otra manera y despertar la motivación en los jóvenes desde los saberes emergentes. Ahí quería llegar yo, a esta cuestión de la motivación, ¿no? Y ahí, me quiero centrar en vos, Ezequiel, y tal vez no nos va a alcanzar este bloquecito, los voy a invitar a quedarse un ratito más. Digo, esto de la motivación donde ya los adultos nos sentimos responsables, porque el planteo primero se da con una fragmentación que queremos, charlar también, ¿no? Porque decimos desde la escuela, desde la familia, desde la casa, desde el club. Pareciera que cada uno, ¿no? Como que hace un poquito y dice, listo, ahora le tiro la pelota al otro y al otro. Y el joven es uno mismo, o sea, siempre es el mismo pobre que va recibiendo desde distintos lugares, ¿no? Pero esto de la motivación nos hace sentir una culpa, es pensar qué hacemos para que ese joven sienta verdaderamente esta motivación para ser, para habitar esa escuela y para estar, que eso es también lo que queremos charlar con vos. Vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece y pueden, creo. Perfecto, que nos quedamos. Vamos a tener un ratito más de tiempo. Acá nuestra directora nos dice que sí. La gente puede escribir, puede enviarnos consultas, preguntas, porque todos desde casa, desde la propia escuela, estamos queriendo, aunar este diálogo y llegar a conclusiones, las que se puedan. Hacemos una pausa cortita y ya volvemos con este tema tan importante.
Continuamos entonces hablando del rol de la escuela, hablando de los jóvenes, en definitiva hablando de motivación, que es lo que nos había quedado pendiente. Es en tu rol de, bueno, escucha, que es un poco lo que has hecho en tu tarea. Contanos, ¿qué escuchabas justamente? Mira, creo que lo importante, me quedé pensando durante el corte en esto de la importancia del animar, motivar que es animar, pero es mucho más profundo. ¿Sí? El motivar no pasa, creo, en esta altura con un recurso nuevo o alguna estrategia o alguna actividad divertida, sino que el motivar tiene que ser mucho más profundo y que parte con tratar de conectar al estudiante con el sentido, ¿sí? Creo que en este tiempo donde los chicos están en la inmediatez y que al mismo tiempo esta pandemia lo a largo plazo se vio truncado, entonces claro, es re difícil entender cuál es el sentido que quiero darle a mi vida. Bueno, y ahí aparece la pregunta, nuevamente la pregunta como disparadora y animarnos en este tiempo a formular a los chicos nuevas preguntas, nuevos interrogantes que los despierten. Entonces ahí sí pueden mirarse y ahí reconocen sus emociones, lo que pasan, lo que quieren, lo que anhelan, y eso ahí la escuela tiene un sentido, porque te ayuda a precisamente darle un horizonte a tu vida, a tu historia, a tu ser persona. Claro, me encanta. Bueno, Ale, desde tu mirada, ya la motivación no pasa solamente a los alumnos, sino también ahora a todos los docentes. No es a una escuela, sino es a todas. Así que bueno, contame cómo te arremangás con eso. Bueno, pero parece que nos pusiéramos de acuerdo, pero en realidad lo que dice Ezequiel en cuanto al sentido, es el sentido del hecho educativo, ¿no? El sentido pedagógico que le damos en cada momento, los tiempos pedagógicos que se trabajan en la escuela, que tienen que ver con esto de encontrar al estudiante y su motivación y sus intereses. En este marco estamos trabajando fuertemente otras estrategias, otros formatos curriculares que ya no sea más el docente en el pizarrón, sino buscar otros formatos curriculares como el taller, el trabajo de campo, el seminario, generar otros espacios en el aula que el estudiante se sienta representado. Por eso es que hay que generar un trabajo desde los saberes emergentes y encontrarle ese sentido. Por ejemplo, ahora estamos implementando un nuevo régimen académico en las escuelas secundarias, en 300 escuelas de la provincia de Córdoba, que justamente plantea un sentido diferente de la escuela secundaria, que tiene que ver con esto que acaba de decir Ezequiel, de la escucha, de la motivación, pero que en esto tienen que estar todos los actores involucrados para que el impacto sea el que esperamos, ¿no? Porque necesitamos ese cambio en la escuela y sumado a eso, en esta pospandemia, además tenemos que reformular acuerdos de convivencia en la escuela. Los acuerdos de convivencia escolares ya no son los mismos del 2019, ya no es más la misma escuela del 2019, ni la del 2020, ni la del 2021. Estamos frente a otro formato de escuela que, bueno, va a llevar un tiempo adaptarse. Trabajamos nosotros en la regional con todas las escuelas, con los directores, con los coordinadores, con los preceptores. Hay un trabajo que hay que pensarlo, como siempre dice la Secretaría de Educación, es un trabajo colectivo. Claro. El docente es un profesional colectivo, no es individual, no es independiente. Tal cual, pero nos atañe a las familias también, ¿no? Por eso y también a ponernos a pensar, porque claro, el rol educativo se les asigna a los docentes, pero bueno, replica en la casa, en el hogar, donde a veces, bueno, no sabemos cuáles son las mejores herramientas y es un enseñar a aprender, porque verdaderamente es así, ¿no? Y fíjate qué interesante, que antes nosotros decíamos a las familias se las convocaba para alguna reunión o para algún acto escolar. Claro. ¿Sí? Y no mucho más que eso. Sí. Ahora, a través de la pandemia, a raíz de la pandemia, la escuela tuvo que estar en la casa y la familia ocupó un rol fundamental en el acompañamiento. Entonces, bueno, ahora en esto de formular nuevas preguntas, es importantísimo preguntarnos qué escuela queremos y soñamos, qué estudiantes, qué docentes, qué familias, ¿sí? Y de qué manera la familia se va a hacer parte. Por eso creemos que en el bloque anterior hablabas de esto de fragmentados. En realidad no es posible concebir, porque al contrario, queremos en nuestras escuelas estudiantes integrados. Exacto. Y que con todo lo que son, entendiéndolos como personas en su complejidad, pueden ahí sí entender y darle un sentido a su vida. Entonces, bueno, no más fragmentar, sino unir e integrar. Y en este marco, perdón, de unir e integrar,
tiene que ver que se han habilitado espacios como jornadas de interacción entre los docentes, los estudiantes y las familias, donde hay que hacer 2 jornadas en cada etapa del año. Entonces esas jornadas también van a permitir que se logren estos objetivos. Estamos frente a otra escuela Y secundaria. sobre todo para que se den esos encuentros, ¿no? Que habían sido tan esperados, pero que a la vez nos llenaron de temores, de dudas, y hasta a veces pensábamos que no sé si teníamos ganas de volver a encontrarnos, ¿no? Bueno, hay muchas ganas, las ganas están, y está buenísimo esto que plantean ustedes de los diálogos, las preguntas, que son en definitiva, bueno, esos detonantes para animarnos en la vida. La verdad que me encantaría seguir conversando. ¿Cuánto, no? Me encanta que estén acá, me encanta que queden estas preguntas para hacernos en la sociedad. Así que voy a volver a invitarlos, por supuesto. Siempre bienvenidos. Gracias. Hay tanto todavía por descubrir, así que gracias por la oportunidad y el espacio. Y la voz de los jóvenes también sería muy importante, como lo dijiste al principio, porque ellos tienen mucho para decir. Hay que confiar nomás en ellos y nos asombran día a día. Bueno, me encanta. Vamos a hacer lo posible, seguramente. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Nosotros aprovechamos también para despedirnos de ustedes, de la familia, justamente, de los hogares, para volver a encontrarnos un próximo sábado a las 14:30. Ese es nuestro horario para volver a discutir, dialogar. Nos encanta que estén allí, que nos sigan en redes, porque a través de eso mantenemos el contacto y vamos a estar acá esperándolos con muchos más temas para debatir y compartir. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 14:30 por acá, por esta señal, y con todo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Abriles Cerveza Artesanal hace posible que todo nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas.